agregados con los niveles de compactación del suelo. Bueno, ese también es un tema en el cual ustedes pueden desarrollar porque de pronto tiene varias variables, ¿no? Una variable puede ser, digamos, el desgaste, qué relación hay entre el desgaste de de los agregados de la cantera de San Alejandro con la compactación de suelos, pero resulta que tenemos algunas características de compactación y entonces ahí en ese punto es donde se pueden sacar una serie de temas de investigación, porque pueden hacer compactación en suelo arcilloso, pueden hacer compactación en un afirmado, que puede ser pues el famoso ripio, no, perdón, claro, el afirmado para hormigón y material ligante, con eso, o sea, cuando enripian, bueno, no enripian puro ripio, sino es ripio más un material ligante que generalmente es arcilla, limo arcilloso, y con eso se puede enripiar, pero habría que ver cómo afecta el desgaste en los niveles de compactación, que es un tema que no se está tocando mucho. Y ahí tienen temas de tesis para hacer. Eh, entonces, sería muy interesante, ¿no? En mecánica de suelos 1 y más en mecánica de suelo 2 comienzan a aparecer un montón de temas para tesis. Y tesis que pueden empezar desde el grado para el bachiller hasta, pueden hacer hasta grado, ¿no? Todo lo que sea este título, se puede profundizar. Están todas tenemos todos los equipos ahí en el laboratorio para hacer eso. Hay bastante tema, hay bastantes cosas para hacer en temas de investigación. También ya va a venir una empresa coreana, tengo entendido, coreana creo que van a instalar ya los equipos en el laboratorio de hidráulica estructura, se llama así el laboratorio. Y bueno, ahí también van a tener ustedes la opción de ver pues más cosas, ¿no? Todo en el campo hidráulico, que ese laboratorio está interesante, esperemos que todo vaya bien, que no haya observaciones y si es que hay que se levante en la recepción de la obra. Bueno, entonces esas son algunas noticias, algunas novedades. Vamos al tema de compactación de suelos. Eh, Hay una tesis también que están haciendo, pero lo que pasa es que los temas, para hacer una tesis, ya que estoy tocando ese tema, para cerrar ese comentario, las tesis se deben de realizar buscando la solución de una problemática. Esa es la esencia, ¿no? Es decir, tengo que buscar una realidad problemática y sobre esa base ingreso, hago una investigación en busca de proponer alguna solución a esa problemática. Ahora, entonces hay que tener bien en claro qué cosa es problema, ¿no? Problema en el campo de la investigación es algún acontecimiento, algún suceso que impide que un proceso se realice de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza a aparecer pues, un montón de cosas. Y, por ejemplo, no es una investigación decir comparación entre la compactación de suelo utilizando tal instrumento y utilizando tal instrumento, ¿no? O sea, que eso, por ejemplo, compactación, análisis, y le ponen un título todavía totalmente así espectacular, ¿no? Análisis de la compactación de suelos utilizando rodillo vibratorio y rodillo pata de cabra. Pucha, que eso no pasa nada, eso no es investigación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un tema, algo parecido que ha hecho pues como un libro y todo le han rechazado, ¿no? Fuera de acá le han hecho con su investigación. ¿Por qué? Porque no aporta absolutamente nada y todo está normado. Entonces, siempre cuando uno hace un tema de investigación tiene que tener, antes de mandarse a desarrollar y perder tiempo, tiene que tener bien claro qué voy a investigar, ¿no? Y partir de la base de qué es una variable de investigación. Esas cositas son importantes tener muy en claro
Y a partir de ahí todo fluye, ¿no? Absolutamente todo va a fluir. Bueno, me imagino van a llevar pues ya cursos de tesis y ahí van a poder observar esas cosas. En mecánica de suelos 2 vemos ya, introducimos la terminología de las variables para los temas de investigación. ¿Qué es compactación del suelo? Bueno, compactación pues es un proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo. Bueno, a ver, ¿qué interpretemos? Cuando hablamos de un proceso por el cual un esfuerzo aplicado. A ver, quiero un ratito jalar el lapicero, un momentito para poder. Vamos a ver dónde está. Un ratito que cargue. Ahí está. Entonces, cuando nosotros, esto ya se supone pues que es ya una aplicación de los conocimientos de resistencia de materiales. Yo puedo tener, por ejemplo, mira, puedo, a ver qué color estoy, un ratito, allá está bien. Puedo tener una carga, mira, una carga podría tener por acá, vamos así, esto que venga por acá y este por acá. Una carga de cualquier índole. Necesitamos una fuerza que vamos a aplicar, pero ¿a dónde le vamos a aplicar? Esa fuerza se la vamos a aplicar a un elemento. Vamos a poner por acá. Ahí está, mira. Eh, entonces, una fuerza, que es una fuerza que está siendo aplicada a una superficie. No, esta fuerza de acá la aplicamos a una superficie, entonces la superficie al cual se encuentra aplicada esa fuerza, ¿no? El área de contacto va a reaccionar, pues, ¿no? Acción y reacción. Pero va a reaccionar con fuercitas, ¿no? Digamos, según su constitución, va a reaccionar con unas fuercitas, pero esas fuercitas van a estar, pues, de pronto hacia arriba. Una serie de fuercitas así que van a estar hacia arriba. Bueno, ese es lo que sucede. Aplico una carga a un área y el área, el material, responde en sentido contrario. Entonces, esta fuerza dividida entre el área ya pues se convierte en lo que nosotros conocemos, bueno, acá, en este caso, a ver, en este caso, vamos a ver si por acá sale así. El esfuerzo, el sigma. Qué feo sigma. Entonces, el esfuerzo, en este caso normal, porque hay una serie de esfuerzos, porque es perpendicular, vendría a ser igual a qué? Vendría a ser igual a la fuerza esa que estamos aplicando entre el área de la sección transversal. Entonces, eso sería el esfuerzo. Fuerza entre área. Estamos, entonces, no hablamos muchas veces del término fuerza, sino hablamos en función de esfuerzos, es más conveniente hablar, ¿no? Que se fuerza dividido entre el área de la sección.
En esos términos conversamos. ¿Por qué? Porque la reacción esa que está en color rojo, va a haber un equilibrio, ¿no? Inicialmente va a haber un equilibrio entre la fuerza que se le aplica, en este caso al terreno, la oposición que va de pronto a aplicar, va a reaccionar el terreno. Entonces, pero va a llegar un momento en la cual la fuerza que se le aplica de pronto va a ser tal vez más grande que la resistencia. Imagínense, ¿eh? Alguien tiene que vencer ahí. Entonces, si es más grande, pucha, que podría producir una fractura, podría producirse. Entonces, en el suelo nosotros le conocemos como falla. Se produciría la falla y se podría hundir. Bueno, entonces, en el tema de la compactación también sucede algo. Ese es hablando de los esfuerzos. Pero en la compactación, si nosotros vemos las fases del suelo, las fases del suelo están así. Tenemos la zona de poros, donde está el aire, la zona donde está el agua. ¿Estamos? La zona está del agua. Acá le vamos a poner. Esa es la zona del agua. Y nosotros cuando comenzamos a compactar, vamos a llegar a algo así. Los poros, los poros van a disminuir. Entonces, voy a tener la fase sólida no va a variar, la fase líquida tampoco va a variar. Acá están, esta es la fase líquida, no ha variado. Lo que ha variado es los poros, los vacíos, lo vamos a achicar. Ojo, ojo que es fundamental identificar que definitivamente no podemos quitar todos los poros, o sea, no vamos a, digamos, de pronto a dejar pues todos los vacíos, eliminar, no se puede hacer eso, porque ¿qué pasaría? Mira, estaríamos así, si es que pasara eso, si todos los vacíos los elimináramos y nos quedamos en una fase líquida y en una fase sólida, entonces estaríamos ante la presencia de un suelo saturado. Y no es el caso. Cuando compactamos no saturamos el suelo. Entonces ahí perderíamos totalmente las características de una compactación. Entonces, que con eso quiero decirles de que de pronto cuando pasamos el rodillo, tenemos que ver qué tipo de rodillo, el tipo de rodillo está en función del tipo de suelo al cual vamos a trabajar, no son los mismos. Sin embargo, el número de pasadas tiene pues un límite, ¿no? No lo puedo pasar indeterminadas veces porque voy a alcanzar el nivel deseado de compactación, pero si sigo pasando, ya de pronto voy a perder ese nivel y de repente teóricamente podría llegar a un nivel saturado y eso es lo que no se quiere, porque acuérdate que este es un suelo compactado. Ese es un suelo compactado. Estamos. Y este de acá es un suelo en estado natural. Esas son las diversas características. Tenemos un suelo en estado natural, un suelo compactado con sus poros más pequeños, pero esto no queremos. No queremos definitivamente que esté así saturado. No, esto no, definitivamente. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es ese que está ahí, un suelo compactado con una disminución de poros. Entonces, esa disminución de poros es lo que le llama un suelo buscamos la densificación, que esté más denso. ¿Y quién genera todo este fenómeno? Genera el esfuerzo aplicado. El esfuerzo aplicado a un suelo, ¿qué causa? Densificación, ¿no?
a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo, pero no lo densificamos tanto que perdemos los poros y queda saturado, ¿no? Tampoco, ¿no? Esa es la idea, o sea, no es pasarle un montón de veces el rodillo, porque no es lo que buscamos. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, compactación es la densificación, es decir, el aumento de la densidad del suelo mediante la aplicación de energía mecánica. Asimismo, se sabe que cuando una masa de suelo está suelta, ocupa mayor volumen porque tiene mayor número de vacíos. Eso, cuando nosotros vemos el tema de presupuestos, análisis de costos unitarios, y hacemos el metrado, bueno, para ser más específico, de un suelo que está excavado, tenemos que aumentarle un porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente el volumen del suelo que está en la naturaleza al volumen del suelo después de excavar, aumenta, ¿no? ¿Y por qué aumenta? Porque el famoso esponjamiento. Entonces, pues, por eso estamos diciendo acá, asimismo se sabe que cuando una masa de tierra está suelta, ocupa mayor volumen, ¿sí? Porque tiene mayor número de vacíos. ¿Por qué? Porque está esponjado, ¿sí? Ese esponjamiento es un factor que le aplicamos cuando hacemos el metrado a la excavación, ¿no? Al terreno a eliminar después de la excavación. ¿Y para qué queremos saber eso? Queremos saber eso para ver cuántas volquetadas vamos a eliminar. Estamos y eso va traducido en costo. Seguimos acá en compactación. En cambio, cuando apretujamos o comprimimos esta masa de tierra, se hace más compacta y observamos un decrecimiento del volumen total a causa de la disminución del volumen de vacíos. A esta operación de comprimir una masa de tierra o de suelo se le denomina compactación. Ya, un ratito quiero hacer entrar a alguien que está por ahí. A ver, ya ingresó. Perfecto. Seguimos. Entonces, al compactar un suelo, la densidad aumenta por acomodo de las partículas a posiciones más juntas, más apretujadas, con una reducción del volumen del aire. El volumen de agua permanece constante. Bueno, eso es lo que le quería decir. Después de la compactación, el suelo no llega a la saturación completa, ¿ya? Bueno, acá le estaba mostrando lo que dije antes. ¿Qué objetivos tiene la compactación? La compactación tiene pues como objetivos mejorar las propiedades del suelo. Ese es su objetivo, ¿no? Con la compactación habrá un contacto más firme entre las partículas, por lo que la resistencia al corte del suelo aumenta y por lo tanto también su capacidad de carga, ¿no? Es decir, el suelo se vuelve más resistente cuando está compactado. Eh, Al disminuir los vacíos, el suelo también se vuelve más impermeable, es decir, como que es más dificultoso que pase el agua, como comprenderás, pues, ¿no? Porque de pronto, si no está tan compactado, sus granos no están tan apretujados, que los granos van a haber vacíos muchísimo más grandes y por ahí va a poder filtrar el agua. En cambio, si los granos están más apretujados, el agua como que va a ser un poco más complicado que ingrese. Al reducirse la relación de vacíos, disminuye la capacidad de deformación. Eso es importante y por consiguiente los asentamientos también van a quedar reducidos. Entonces es necesario pues hacer esta compactación para cumplir todos estos objetivos. Bueno, mira, la compactación se aplica pues en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, la vamos a aplicar en los canales, para hacer canales de tierra, tenemos que compactar. Para hacer presas, tenemos que compactar. Para hacer mejoramiento de la calidad la subrasante del suelo, en todo caso, para vías, hay que compactar. Bueno, a veces la tenemos que mezclar con cal, la mezclamos con cemento. Algunas tesis se están viendo mezclarlas con palma aceitera, con cenizas de palma aceitera. Otros están viendo mezclarlo con cloruro de sodio, la última.
Bueno, muy interesante. Entonces, bueno, eso, para eso también se compacta pues en las vías, ¿no? Para hacer todo lo que es previo a la pavimentación. En los terraplenes, ¿no? También compactamos, es decir, y en otros casos más se compacta. Ahora, ¿qué factores determinan una compactación? La compactación tiene dos variables importantísimas. Uno, que es el contenido de humedad, tiene que tener esa masa de suelo, y otra, la energía de compactación aplicada, ¿no? Es la energía específica por unidad de volumen. Dos variables. Entonces, cuando digo variables, me refiero pues a un fenómeno en la cual estos elementos que están siendo mencionados tienen la peculiaridad de poder cambiar, ¿no? Es decir, no es una constante. En investigación hablamos de esos términos. Hay constantes y hay variables. Ya, bueno, como comprenderás, pues, ¿no? ¿Contenido de humedad es una variable? Sí. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad es un fenómeno, es una situación existente que lo puedo medir. Si puedes medir, la variable se mide. Ahí está, contenido de humedad lo mido porque puedo obtener valores. ¿Es cambiante? Sí es cambiante, porque depende, pues, de otras subvariables, ¿no? Depende de su cantidad de agua, peso específico, perdón, de peso del suelo seco, y entonces ese contenido de humedad varía, ¿no? Son sus dimensiones. Entonces, mira, variable, contenido de humedad, dimensiones, ¿qué dimensiones? ¿Dónde se desenvuelve? ¿Qué depende de esta variable? Su dimensión es, por ejemplo, el peso del agua o la masa del agua, el peso o la masa de la fase sólida, ¿no? Entonces, esas son sus subvariables o sus dimensiones. Ahí ese es el eterno problema cuando hacen tesis, ¿no? Escucha, no se puede identificar qué es una variable y qué es de pronto su dimensión de la variable. Ya les acabo de decir. Y por otro lado, cuando haces el título de la investigación, las variables tienen que estar presentes en el título. Bueno, y también depende pues de la energía de compactación aplicada, ¿no? Entonces, con qué fuerza le aplico, ¿no? Y bueno, entonces seguimos. Entonces, esa energía de compactación es una energía específica. Energía específica se denomina energía específica de compactación a la energía que se aplica al suelo por unidad de volumen. La energía es muy fácil de evaluar en un ensayo de laboratorio en que se imparte al suelo por impactos o golpes dados por un martillo o pistón y puede ser expresada por esta ecuación que ustedes están viendo, esta ecuación que está acá, en la cual N viene a ser el número de golpes del martillo o pistón compactador en cada capa en que se acomoda el suelo en un molde. N es el número de capas, W es el peso de ese martillo o pistón compactador. La letra H es la altura de caída del pistón al compactar. Y B chica, V, volumen total del molde de compactación. Bueno, esos son datos de laboratorio, pero de todas maneras que con esos datos puedo calcular la energía de compactación. Bueno, y aparece en cuanto a la energía. La otra variable, el contenido de humedad, pero acá ya le llamamos óptimo contenido de humedad. ¿A qué nos referimos? Cada suelo tiene un contenido de humedad con el cual alcanza su máxima densidad bajo un esfuerzo de compactación dado, ¿no? Este contenido de humedad se conoce con el nombre de óptimo contenido de humedad. Entonces, para compactar en campo, no lo puedo compactar totalmente seco, porque no va a alcanzar al máximo valor que puede lograr ese material. Cada material tiene un valor máximo de compactación. Esa es su característica, pero está directamente relacionado con la cantidad de agua que va a recibir. Si está totalmente seco, bueno, tal vez lo podamos compactar, pero no vamos a poder alcanzar su nivel máximo de compactación de ese material. Si está totalmente saturado, tal vez lo podamos compactar, pero tampoco vamos a llegar a el nivel máximo que puede alcanzar ese material. Entonces, hay un nivel óptimo de humedad, ¿no? Que eso tenemos que calcular.
Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio hay, no? Bueno, hay pruebas dinámicas, Proctor estándar y Proctor modificado. Estas pruebas de acá son las que nosotros vamos a estudiar, son las más utilizadas en el Perú. Hay Impacto California, Británica, E10, son, bueno, pruebas que existen a nivel mundial, pero no las utilizamos mucho. Hay pruebas estáticas o de precisión, Porter Stop, que tampoco se utiliza mucho. Hay pruebas por amasado, pruebas por vibración, mesa vibratoria. Ahí sí tenemos una mesa vibratoria, pero lo utilizamos para concreto. Y hay pruebas especiales, ¿no? Las pruebas nucleares, ¿no? El densímetro nuclear. Bueno, esas son pruebas. Ahora, nosotros los que nos compete es utilizar este equipo que es las pruebas de laboratorio Proctor. ¿De qué constan esas pruebas de laboratorio? Mira, este es el pistón, ¿ya? Y acá dentro de esa bola que ves acá tiene un eje y acá abajo hay una masa, una pesa. Hay una pesa acá abajo, mira, ¿sí? Ahí hay una pesa y este cabezal está unido a la pesa. Entonces, cuando tú lo levantas y lo dejas caer, esa pesa va a llegar acá hasta abajo y va a compactar. ¿Pero qué va a compactar? Va a compactar una masa de suelo que tú lo vas a poner dentro de este molde o dentro de este molde o dentro de este otro molde y lo vas poniendo en capas. Entonces, después sacas con este instrumento que está acá, que es un eyector de muestras, y te va a quedar así, ¿no? Como estas que están acá. Ahora, hay dos tipos de pistones. Hay un pistón más grande, es este que está acá, y hay un pistón más chico. Al más grande le llaman Proctor modificado, al más chiquito le llaman Proctor estándar. Y tienen sus respectivos moldes. Eso es todo lo que se utiliza en el laboratorio. Pero ¿quién inventó, quién creó? Bueno, este señor, mira, ve que está acá, ¿no? Los trabajos, vale la pena aclarar que los trabajos de compactación se han realizado desde épocas muy antiguas, ¿no? Hay, digamos, vestigios de que los romanos compactaban, ¿no? Hay vestigios de que los incas compactaban. Entonces, los romanos compactaban con cabras, pasaban, hacían pasar una manada de cabras por un camino y estas patitas de cabra compactaban, ¿no? ¿Está? Con respecto a los incas, lo hacían algo similar con animales, ¿no? También compactaban. Eh, por eso dicen de que era absolutamente, estos niveles de compactación eran absolutamente empíricos, ¿no? Bueno, cuando decimos, bueno, eso es entre comillas. Cuando decimos empíricos, sabemos pues que estamos refiriéndonos a procedimientos que son hechos, pero en base a la práctica, ¿no? Esos son empíricos, no significa de que sean erróneos, no significa que estén mal hechos. Empírico significa de que han ido probando, ¿no? Con diversos elementos, cómo hacer que el suelo esté más compactado por las lluvias, y etcétera, etcétera. Y entonces han ido probando a lo largo de los años y ellos ya han sacado su línea, pues, de que ese es unos niveles, unos procedimientos adecuados. Igual, por ejemplo, cuando hacían sus trazos de los caminos, ahora nosotros utilizamos para hacer un trazo de un camino, estábamos utilizando el eclímetro para ver las pendientes y todas estas cosas hasta que llegaron los drones. Sin embargo, ellos... Ah, no, ¿y cómo hacen los trazos actualmente, por ejemplo? Los trazos generalmente hacen sobre la base de ya un camino que ha efectuado los pobladores, ¿no? Los pobladores ya tienen sus trochas, sus caminos, y entonces, pues, pasa el ingeniero y manda ahí su dron va con el eclímetro, entonces ya lo dibuja en un plano y ese fue el trazo, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Hay un chiste inclusive, ¿no? Que hago, si no hay ingeniero, ¿no? ¿Cómo dice?
Mando un burro y que vaya el burro, y por donde va el burro, ese va a ser el trazo. ¿Y qué pasa cuando no hay burro? Mando un ingeniero. Bueno, había un chiste que siempre hacían eso. Entonces, es decir, en la naturaleza está prácticamente donde hay personas viviendo, ya está definido, ¿no? Las personas ya han visto más o menos por dónde trazar, por dónde caminan sus trochas, no carrozables, sus caminitos, y si uno va con la ingeniería y sigue esos caminos, de pronto muchas veces va a lograr que va a encontrar que es el área más, la ruta más adecuada, ¿no? Ahora con la tecnología, pues ya nosotros metemos un dron y lo jalamos, pues le hacemos un postproceso, ¿no? Y con el postproceso obtenemos nuestros planos y ahí a través de esas curvas de nivel y aplicando las pendientes y los reglamentos hacemos nuestro trazo, pero siempre no le perdemos de vista al camino pues que es utilizado. Porque ¿dónde hacemos caminos? ¿Dónde hace caminos? ¿Dónde hace vías el ingeniero? El ingeniero hace vías para que trata de unir de un lugar a otro, ¿no? Y generalmente esos dos lugares ya están unidos por lo menos peatonalmente, o están unidos a nivel de lomo de mula, de llama, de algún animal. Ya hay un trazo así totalmente empírico, precario, pero hay un trazo que se va llegando. Si ustedes van a la sierra, van a lugares, a la costa, en la selva, por ejemplo, cuando han entendido que han unido Pucallpa con, ¿cómo se llama esta localidad que está al norte? Siempre hacían, como quién se va para, ¿cómo se llama este sitio? Ya no me acuerdo. Bueno, había una ruta que todo el mundo conocía y hacían de pronto una especie de viajes, ¿no? De aventura en moto. Acá había, hay unas muestras digamos, hay instituciones de motocross, ¿no? Que de pronto salen pues así de paseo, se van, y había un trazo ya acá en la selva, ¿no? ¿Cómo se llama? Como quien se va para Contamana. Y entonces, bueno, ahora ya lo han trabajado, ya lo unieron, ¿no? Pero ese era el mismo trazo que siempre han ido. Y han tenido y pasaban antes unas quebradas, y era toda una aventura ir por allá. Muy interesante, excelente, y bueno, ya ahora lo han enripiado, ya le han hecho sus alcantarillas y cosas de esas, y hay pase, que es muy interesante. Entonces, no es que el ser humano vaya al ingeniero y de la noche a la mañana quiero hacer un camino por acá porque se le ocurrió, no nada que ver, ¿no? Generalmente esos caminos han nacido sobre la base ya de poblaciones existentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, el nuevo trazo de la carretera central, una locura, tremenda obra que están en estudio, porque la actual carretera central, pues es que ya quedó chica, pero ya existen pues ese trazo, ese nuevo trazo, ya hay gente que anda por ahí, ¿no? Y bueno, ese es el reto, entonces, de la ingeniería, volver un camino pues viable, ¿no? Para los vehículos de carga pesado, ya ese ya es ingresar a la ingeniería, ¿no? Esa es la investigación. Pero en este campo de la compactación, pues el ingeniero americano Robert Proctor a él se le debe los primeros estudios. En esta materia, él fue quien ha creado en 1933, él encontró la influencia de la humedad en la energía de compactación. Pero si ya los incas, los romanos compactaban, yo de repente creo que también conocían algo de esto del tema de la humedad. Seguimos por acá. Bueno, Proctor estándar, ¿no? Entonces él de pronto, este señor le dieron su nombre y aparece el primer Proctor que se llama el Proctor estándar, tiene pues un cilindro, un molde cilíndrico que está acá, este moldecito. Este molde consta de dos partes. Esta parte de acá arriba, que se puede observar. Eso, bueno, se puede ver mejor esa parte. Y otra parte de acá abajo. Bueno, resulta que la parte de arriba se llama collar,
sale, y la parte de abajo es el molde, netamente. ¿Ya? Este collar se saca, pero se saca para sacar la muestra, pero inicialmente uno va poniendo, digamos, la mezcla, lo voy poniendo así por capas. Acá será la primera capa, acá le voy a poner una segunda capa, y acá quedará la tercera capa un poquito más arriba. Así lo voy poniendo en capas, así va a quedar. Bueno, acá va a ser así, ¿no? Así en capas lo voy a ir colocando. Entonces, ¿qué ocurre? Ese molde es un material rígido, tiene una base de apoyo y tiene un collarín. Hay una probeta graduada para poder echarle agua de 500 centímetros cúbicos, un pistón, este pistón que ustedes ven acá de 10 libras y 18 pulgadas de caída, una balanza de un 0,1 gramo de precisión, un horno, una estufa, una regla recta. Bueno, esta regla es para hacer el enrasamiento. Los tamices de 2 pulgadas, 3 cuartos, 3 octavos y número 4, y hay herramientas diversas, ¿no? Esta prueba de laboratorio sirve para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado. Entonces, más o menos así es, mira, haciéndole un corte. Este es el pistón y tiene un molde de una caída, ¿no? Entonces acá está el molde y este es el collar. El volumen de este molde es 943,3 centímetros cúbicos. Ya ese volumen hay que conocerlo ya porque es un dato. El diámetro, bueno, también, y durante el ensayo el molde se une a una placa base, acá está, y una extensión. Entonces tenemos, acá está otra vez, pero tenemos tres formas de utilizar, hay tres métodos. Método A, B, C. El método A se utiliza la porción que pasa a la malla número 4. Se usa si el 20% o menos por peso del material es retenido en la malla número 4. El método B, porción que pasa a la malla de 3 octavos. Eso se usa. Se usa si el suelo retenido en la malla número 4 es más del 20% y 20% o menos por peso es retenido en la malla 3 octavos. Y el método C se usa la porción que pasa a la malla de 3 cuartos, perdón. Se usa si más del 20% en peso del material es retenido en la malla de 3 octavos y menos del 30% en peso es retenido en la malla de 3 cuartos. Bueno, estos son los métodos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la densidad, ¿no? O el peso específico, en función que uses masa o uses peso. Este grafiquito que está acá está mostrando la densidad, ¿no? Que es la masa sobre centímetro cúbico, no gramos sobre centímetro cúbico en todo caso, y lo vamos a, y en el eje X vamos a representar el contenido de humedad. Entonces es un gráfico, eso lo vamos a hacer en Excel, y en la parte más alta del gráfico, este valor que está acá te va a representar, si estás hablando de densidad, este valor será que la densidad seca máxima, que ese es lo que buscas, ¿no? Entonces, los niveles de compactación se miden en densidad o también lo puedes medir pues en peso específico, ¿no? En función de qué estés utilizando, pues evidentemente, ¿no? Masa o peso. Y también vas a aprovechar en encontrar, si lo proyectas hacia acá abajo, ahí ese valor, lo que vas a encontrar acá va a ser que el óptimo contenido de humedad. Ahí está, ¿no? Esos son los dos valores que vamos a necesitar. Estos son los valores que va al expediente técnico, ¿no? Ahora, evidentemente, pues que el contratista o la persona que esté haciendo, que va a hacer la obra y quiere que probar, pues, ¿no? Porque en base a esto es que voy a poder obtener las pasadas de rodillo, etcétera. Tendré que utilizar en la obra el mismo material que ha llevado
para el laboratorio, ¿no? Eso es fundamental, porque no sirve de nada hacer este ensayo con un material y a la hora de ejecutar se utiliza otro material, entonces ahí sí no pasa nada, estaríamos pésimamente mal. Bueno, el procedimiento, acá te lo voy a dejar en la diapositiva. Vas a secar el material, si este estuviera húmedo puede ser al aire o lo puedes secar al horno. Vamos a agrandar esto, a ver. Ahí, ahora sí. Entonces, vas a pasar tamizas a través de las mallas 2 pulgadas, 3 cuartos, 3 octavos y número 4 para determinar el método A, B o C. Después que has terminado el método, preparas 4 a 5 muestras de 6 kilos para el método C, de 3 kilos si se va a emplear el método A o B. Le agregas agua y lo mezclas uniformemente, pero eso de agregar agua, hay que agregarle agua de manera, con un criterio, ¿no? Inclusive hay tablas para poder hacer eso. Y eso lo vas a separar en 4 muestritas. Para cada muestra hacer el ensayo Proctor, porque vas a necesitar un mínimo de 4 muestras. Y entonces le colocas en capas. Acá le puso una primera capa en el molde y le aplicas 25 o le aplicas 56 golpes según el método de ensayo que estés utilizando. Esos golpes deben ser aplicados en toda el área, girando el pistón adecuadamente en el sentido del reloj y poniéndole una en el centro. Cada golpe debe ser aplicado en caída libre, ¿no? Sin soltar el pistón, ¿no? Tú lo levantas así como lo está levantando acá y lo dejas caer solito. ¡Ah, que apriete ahí, ¿no? Eso es lo que se va a ir haciendo. De igual forma completas las 5 o las 3 capas según el método. Pero existen equipos, pues, eléctricos que hacen todo eso, ¿no? Muy interesante. Acá en Pucallpa hay un gran amigo, ingeniero, bueno, tiene su laboratorio acá por la ULADECH, que él tiene este equipo, es chino, solamente ponen y solito hace todo, hasta dar resultados muy interesantes. Se realizan 4 ensayos con un mismo suelo, pero con diferentes humedades, vas incrementándole el contenido de humedad, ¿no? Bueno, los cálculos los voy a mostrar en el Excel. Vamos a tener que calcular la densidad o el peso específico, que viene a ser la masa entre el volumen o el peso entre el volumen, pero eso va a ser húmedo. Y después lo vas a secar. ¿Cómo lo vas a secar? Vas a dividirlo entre 1 más el contenido de humedad sobre 100, ¿no? Eso lo vas a hacer. Y entonces tu densidad seca, húmeda, se la vas a secar, la vas a pasar a densidad seca. Con esos densidad seca es lo que vas a trabajar en el Excel, o con el peso específico seco, en función de qué cosa estés utilizando. Y vas a hacer tu gráfico así, ¿no? Ahora, también hay un detalle, bueno, vas a hacer así tu gráfico, y con eso vas a calcular. No sé quién me estará llamando, bueno, después le contestaré. Pero tenemos también que, digamos, calcular qué cosa. En el Excel vamos a aprovechar en calcular el grado de saturación, ¿no? La saturación. Que me llaman, ¿quién me estará llamando con tanta urgencia? A ver, si vuelve a llamar, le contesto. Ya, entonces, vamos a hacer el gráfico, ¿no? En el mismo gráfico que hicimos en antes, entonces va a salir pues este gráfico que está acá. Ese que está ahí, ¿no? Es la línea de saturación, la curva. ¿Qué va a ser el peso específico del agua dividido entre la suma del contenido de humedad más 1 sobre el peso específico o la gravedad específica, ¿no? Ese es el peso específico relativo a las partículas sólidas, ¿ya? Entonces, esto de acá, esto se puede sacar de datos teóricos, o también hay que hacer un ensayo. Bueno, en este caso, si nos da el tiempo, voy a explicar cómo se hace el ensayo. En el laboratorio hacemos el ensayo de acá, es bien sencillo. Y con ese dato vamos a graficar. En el mismo gráfico le vamos a insertar y vamos a ver que va a aparecer esta recta, una curva también. Y eso nos va a servir para poder verificar
que la parte húmeda del ensayo, a ver, no dije eso, he dicho que este ensayo, debo de recalcar, se divide así en dos partes. ¿Ya? Entonces, le llamamos esta parte la parte seca y esta parte de acá le llamamos todo lo que está a la derecha de la línea roja, la parte húmeda, el sector húmedo, la zona húmeda. Entonces, esta curva de 100% de saturación nos sirve para poder ver pues que nuestro ensayo no toque. Si se superpone, se cortan, es que en algún momento está saturado y entonces el ensayo, si sucediera eso, nada que ver con el ensayo, entonces pésimo, mal, hay que hacer de nuevo, ya, de eso, pero bien difícil que suceda, pero de todas maneras es por eso que se tiene que graficar también eso de ahí, como una manera de constatación. Ese era el Proctor estándar, pero también aparece el Proctor modificado. ¿Y ahora por qué aparece el Proctor modificado? Porque, bueno, en las vías comenzaron a aparecer, pues ya desde los 90 comenzaron a aparecer vehículos pero recontra pesados, ¿no? Mira, a ver, si te pones a analizar este vehículo que está acá, de carga, en relación, pues, a este pequeñín que está acá, escucha, que imagínate, no llega ni a la llanta ni a la rueda. Entonces, con la aparición de este tipo de vehículos, sobre todo en el campo de la minería, es que se tiene que hacer ahora el Proctor modificado. Y el Proctor modificado, pues, incluye ahora equipos de mayor tamaño, ¿no? Para más el martillo es de 10 libras, la altura de caída son 18 pulgadas o 1.5 pies, 1.5 pies, el número de golpes por capa son 25, número de capas son 5. ¿No? Y bueno, el molde es un poco más grande, los métodos A, B, C también siguen siendo los mismos. Entonces acá tenemos una tabla que simplifica, por ejemplo, para el Proctor estándar, tenemos el peso, altura de caída, número de capas. Para el Proctor estándar son 3 y para el Proctor modificado son 5 capas. Bueno, los dos utilizan en todo caso moldes diferentes. Uno utiliza el molde más pequeñito, el otro utiliza el molde más grande. ¿Qué más? En el método C sí hay que darle 56 golpes, ¿no? Básicamente. Los otros métodos sí 25, 3 capas. ¿Ya? Y bueno, 3 capas y este método son 56 golpes, pero 5 capas. Bueno, es que es un molde más grande también, ¿no? Y el equipo sería más grande. ¿Cuál utilizar? Bueno, están utilizando el Proctor modificado. Hay que especificar en el expediente qué Proctor se ha utilizado. Bueno, acá está. Acá tenemos, por ejemplo, rangos aproximados, valores típicos del óptimo contenido de humedad para poder ir tanteando qué cantidad de agua le voy a echar, porque es un problema cuando, por ejemplo, no tengo alguna referencia y se supone pues que previamente, para hacer todos los ensayos a partir de ahora, previamente, ¿qué hay que hacer? Su clasificación de suelo SUX. Ahí está, ¿no? Entonces, para que sepas qué suelo es. Entonces, en función de una vez que haces la clasificación de suelos, ya tú puedes más o menos ver el porcentaje del óptimo contenido de humedad, ¿no? De 4 al 8%, pero ¿qué significa este porcentaje? Por ejemplo, mira, a ver, si yo tengo mi peso son, por ejemplo, 4.000 gramos, ¿no? 4 kilos, tenemos 4.000 gramos, y entonces a mí me dicen, bueno, estoy trabajando con una arena limosa, 8, 12, entonces voy a considerar un porcentaje de agua, a la mitad más o menos, el 10% de agua para agregarle, ¿no? Para iniciar. O también para iniciar podría empezar, pues en todo caso con el menor, 8% de agua. Me refiero que voy a trabajar con arena limosa, pongamos que mi suelo es arena limosa, y acá hay una referencia, ¿no? De 8 a 12. Entonces, a ver, voy a comenzar con 8%. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese caso, lo que voy a hacer es el agua. El agua va a ser igual a
el 8%, 8 entre 4.000, bueno, vamos a poner más claro, 8 entre 100, y esto lo vamos a multiplicar por 4.000. Esto me va a dar en gramos, pero este es igual que decir centímetros cúbicos, porque estamos hablando de agua. Ya, entonces para eso me sirve. Entonces acá, a ver, ¿cuánto saldría? 8, saldría 8 por 4.000, y eso lo vamos a dividir entre 100. 320. Eso es para el laboratorio. Entonces agua va a ser igual a 320 centímetros cúbicos de agua, que sería en el laboratorio. Entonces esa es una referencia. Yo agarraré pues mi probeta graduada. Esta probeta graduada, voy a, mido, ¿no?, la cantidad, 320 centímetros cúbicos, ahí está. Hasta ahí le voy a echar la cantidad de agua. Entonces, a partir de ahí, le voy a comenzar a agregar en el ensayo, en el laboratorio, el siguiente ensayo, más 2% de agua. Estamos. Si cada una de mis muestras de suelo pesan 4.000, empiezo con 320, con 320 centímetros cúbicos de agua, y a la siguiente muestra ahora le voy a echar 2% de agua más, o sea, 320 más 2%, y así le comienzo a aumentar el mismo porcentaje, la muestra número 2, la muestra número 3, la muestra número 4, y entonces de esa manera, de forma constante, voy a ir variando la cantidad de agua, ¿ya? Bueno, para eso me sirve esta tablita referencial. Y acá tengo también, mira, valores referenciales de compactación en laboratorio, el peso específico seco en kilonewton sobre metro cúbico y el óptimo contenido de humedad en porcentaje. Entonces, para cuando yo haga, pues, de pronto, mi tabla, mi gráfico, esto que está acá, este gráfico, mira, y de pronto me va a salir así, a ver, ¿dónde estás? Algo así que me salga. Entonces, ¿para qué me va a servir esa tablita? Me va a decir para que cuando yo venga por acá, venga hacia este lado, entonces pueda yo comparar a ver cómo están mis rangos, ¿no? Lógicamente acá en kilonewton sobre metro cúbico, en esta parte, tendría que estar acá en kilonewton sobre metro cúbico, y acá contenido de humedad pues en porcentaje, ¿no? Acá contenido de humedad, pero en porcentaje. Ya, perfecto. Entonces, para poder comparar cómo voy, porque estos son valores estándar, entonces están en rangos, dependiendo pues el tipo de suelo. Por eso te decía, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es hacer tu clasificación de suelos para que puedas trabajar de una manera pues más o menos técnica, ¿no? También te va a servir cuando estés tú como ingeniero y quieras verificar, ¿no?, a ver qué tipo de suelo es, entonces tú ya sacas tu línea, el dato que te está dando, si está en estos rangos. Eso también es importante. Bueno, seguimos. Ver archivo Excel. Bueno, vamos a mirar el Excel porque lo otro ya es tema de la próxima clase. Vamos a ver que se vaya esto. Al Excel, a ver. ¿Dónde estás? Acá tenemos. Un momentito, por favor. Quiero volver a aprender esto. Ya, a ver. Acá hay un ensayo
Bueno, los ejercicios, acá vamos a hacer el día jueves, pero todos los ejercicios son bien parecidos. Determinar el valor óptimo de humedad, determinar el valor máximo de compactación. Bueno, básicamente, ahí está. Bueno, entonces todo lo que está en verde son los datos, ¿no? Nos dieron que es un Proctor estándar, el ensayo. Bueno, acá está, se puede calcular en ensayo estándar o modificado. Tú puedes prepararte tu propio Excel, bien sencillo. El volumen del molde ya es un dato, 944 centímetros cúbicos para un Proctor estándar. Nos referimos, acuérdate que cuando nos referimos al molde, nos referimos desde acá hasta acá abajo. Ese es el molde. Ese es el volumen al cual se refiere, ¿no? Ese que está ahí. Lo que está arriba es el collar, que después se va a sacar. Entonces, como está el ensayo, va a ser 3 capas. La gravedad específica nos están dando como dato 8.65, peso específico relativo, o sea, peso específico de la fase sólida entre peso específico del agua, por eso que no tiene unidades. Las unidades, estamos hablando de masa, o sea, que gramos, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, son datos que conocemos. Entonces, vamos a tener cuatro ensayos. A cada una le voy a incrementar un poquito de agua. Bueno, en este caso no me están diciendo qué tipo de suelo es, etcétera, pero ya son datos diferentes que me están dando. La masa del molde vacío, el molde lo han pesado, le han sacado su collar, le han sacado la base y ya pues pesa así, ¿no? 3.285, esos valores que están acá, son iguales, 3.285 porque es el mismo molde. Después hemos compactado, hemos echado la masa de suelo en capas, en 3 capas. Cada capa le hemos metido 25 golpes en forma circular. Y ya pues, acá está. Y lo hemos pesado, ¿no? Con todo y molde. 7.255, 7.590, 7.755, 7.630. Esto lo hemos pesado y pesa más, ¿por qué? Porque le he estado, mira, incrementando la cantidad de agua. Entonces, ya, pues, más agua pesa más. Bueno, entonces de ahí nomás yo ya puedo sacar la masa del suelo compactado en gramos. ¿Cómo lo saco? Resto, pues, ¿no? Primero con el de abajo, ¿no? Le quito el molde y entonces me va a quedar acá. Inmediatamente puedo calcular la densidad húmeda. ¿Cuál es la densidad? Es masa, la masa, ¿no? Que tenemos ahí, y la vamos a dividir entre el volumen del molde. Acá está. Masa entre volumen. Mira, acá está la masa dividida entre el volumen. Acá está el volumen ya constante. Vamos a darle al toque. Lo copio, ahí están. Entonces tengo mi densidad húmeda. Perfectamente. Seguimos. Entonces, de ahí voy a tener así, mira. Voy a tener mi muestra de suelo. Para eso la extraigo. Voy a tener una muestra de suelo de esa manera. Ay, perdón. A ver. Pucha, qué feo. Vamos a ver. A ver, de nuevo, acá. Así es esto. Esto de acá es así. Pucha, el día estoy con el pulso, pero bueno. Entonces voy a sacar eh, por cada ensayo, le voy a extraer una cantidad de acá arriba y esa cantidad de acá abajo. Extraigo. ¿Para qué? Para el para calcular un contenido de humedad. W1, acá voy a calcular otro contenido de humedad. W2, de la misma muestra. Para ser más exacto, inclusive le podría sacar de acá del centro. Otro de ahí, ¿no? Y le tienes un W sub 3 y ese. ¿Ya? En este caso, para nosotros, le estoy sacando por cada ensayo, porque de estos
de estos que están acá, voy a hacer, en este caso he hecho cuatro ensayos de estas muestras, y acá está, ¿no? Bueno, acá está la figurita. He empezado pues con mi tabla con el valor mínimo de contenido de humedad y le comenzaba a incrementar en el 2%, así como os indiqué, y y voy a obtener pues diferentes valores de contenido de humedad. Para el ejercicio, no estoy considerando este de acá, para este ejercicio. Ya estamos trabajando así. Entonces acá está. Tenemos para el ensayo 1, tenemos 2, A1, A2, para el ensayo 2, B1, B2, ensayo 3, C1, C2, ensayo 4, D1, D2. ¿Y qué voy a obtener? El contenido de humedad. Pues ya sabes calcular contenido de humedad. Acá masa de la tara más suelo húmedo, masa de la tara más suelo seco, ya tú sabes, vas a calcular la masa del agua, masa del suelo seco, los divides, multiplicas por 100, y acá están estos dos para una muestra, esos dos es para la segunda, para la tercera y para la cuarta muestra. Entonces ya voy a mi tabla final, la tabla definitiva. Eso sería lindo si se pudiera hacer en un lenguaje de programación, ¿no? Eso sería lo máximo. Bueno, acá tenemos eso de ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Saco promedio, ¿ya? Saco promedio, ¿cómo se llama? De estos dos, acá está uno, mira. De estos dos, saco uno. Mira, de estos dos, de ahí voy a sacar un promedio, que es este. Y así, de estos dos, saco el de acá, de estos dos es este, y de estos dos es este de acá. ¿Estamos? Ya, pues, y entonces tengo mi contenido de humedad así como promedio. Mira, acá está, promedio de esos dos, etcétera. Bien, entonces ahora con este contenido de humedad voy a calcular mi densidad seca. Acá está, es decir, mira, la densidad húmeda que estaba acá arriba lo voy a dividir entre 1 más el contenido de humedad. Acuérdate, acá vamos a ver. Acá voy a poner así, densidad húmeda, lo voy a dividir entre 1 más ese contenido de humedad que está en porcentaje, pero este porcentaje, pues para trabajar número con número, lo divido entre 100. Ya, eso es lo que estoy haciendo, la densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad entre 100. Y eso, acá está, lo redondeas con 3 decimales, los estos de acá, y ya no tengo problema. Con esos dos ya tengo para hacer mi gráfico. ¿Ya? Pero también de pasadita obtengo mi curva del 100% de saturación, que es igual a qué? Al peso, a la densidad del agua, en este caso, que es acá 1, la densidad del agua, ¿ya? Ahí está. ¿Entre qué? Acá está, mira, la gravedad específica, ¿dónde está la gravedad? Acá está, gravedad específica 8.65. ¿Estamos? 8.65 y más 1. A ver, acá está la fórmula, mira. Vamos a ver, acá te la vamos a copiarla. A ver, acá está. Esta fórmula que está acá. Vamos a copiarla. A ver. Esa fórmula. La voy a copiar. ¿Dónde estás? Acá. Ahí está. Entonces, la gravedad específica es la densidad del agua en este caso entre el contenido de humedad, ¿no? Pero ese contenido de humedad pues tiene que estar dividido entre 100. Acá está dividiéndose entre 100 más la inversa de la gravedad específica de sólidos. 1 sobre G sub S. Entonces me va a salir esto, mira, a ver. Estos que están acá. Ya con estos tres, primero grafico estos dos, me va a salir la curva Proctor, después grafico contenido de humedad con porcentaje de saturación,
y me va a salir la otra curva. Y eso de ahí lo voy a traer acá arriba. ¿Estás? Acá. Ahí está, mira. Acá está la curva, el Proctor, y acá está la curva de porcentaje 100% de saturación. Y entonces ya pues tú puedes agarrar y lo vas a traer por acá. Acá lo vas a traer. Y ahí vas a calcular tu densidad máxima, ¿ya? Y por acá abajo vas a calcular tu óptimo contenido de humedad. Bueno, a ver, y la densidad seca. A ver, estás acá. Ratito. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Ya, fácil. Agarras y, bueno, hay varias formas. La forma clásica, vamos a llegar acá. Acá voy a dar formato a las líneas secundarias. Para ver las líneas secundarias, no las veo. Vamos a ver, línea sólida, a ver. Ahí está. Bueno, esas que están acá. Y cada cuánto son estas líneas secundarias, a ver. Acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Las líneas secundarias, cada 0.1. Entonces, cada 0.1, mira, o sea, 4, 1, 0.1, 2, 2. Entonces, 4.25. Ahí está, mira, porque está a la mitad. Hasta 4, hasta 4, a ver. 1, 2, 3. 3, 4.35. Ahí está, 4.35. Entonces agarras. Y acá, densidad seca máxima. Hay que ponerle acá 4.35. ¿En qué unidades estamos trabajando? Gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Y el óptimo contenido de humedad le bajas, pues también acá igualito, le puedes hacer como yo, mira, la máquina me da la separación, donde estás, formato al eje, mira, me está diciendo cada cuánto está dividido las líneas secundarias. Cuento cuántas líneas secundarias hay, ahí está, pues está a la mitad. Igualito en la parte de abajo también puedo hacer lo mismo. Y entonces ahí voy a poder obtener, ¿no? Entonces acá yo lo tenía 9.19 y 4.35 sería su óptimo contenido de humedad. Entonces, como verás, no es cuando recontra sencillo, no hay mucha complicación al respecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, regreso. A ver, acá hay una mano, Ángelo Rosales del Castillo. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. A ver, dime quién está hablando. Podría levantar la mano para ver quién está hablando. A ver, está Wilber Josef. A ver qué dice. Ingeniero, en la gráfica, lo que es el óptimo contenido de humedad, eso queda a criterio de nosotros, ingeniero, porque usted lo tomó ahí 9.19 y por casualidad Ya nosotros no, podríamos poner le estoy 9.20. diciendo, escúchame, le estoy diciendo de que tienen que bajar, no es a criterio,
lo que salga de acá, lo tenemos que bajar. Entonces, ¿cómo lo voy a bajar? Mira, ahí está, ve. Ahí, a ver, vamos a contar. Le quito, ahora le voy a quitar esas para que no, bueno, a ver acá. No, que compartía en pantalla, ingeniero. Ah, Bien. ya, uf, ya, ya, ya. ¿Dónde está? Ya, ahí estamos, ahí es, no, a ver, acá, ya, vamos a agrandar. Entonces, ahora le pongo acá clic, acá está, las secundarias están cada 0.4, mira, ve, cada 0.4. Pero, a ver, antes de eso, vamos a aprenderlas, pues vamos a ver acá, clic, anticlic, formato a las secundarias que vengan acá, ¿qué color? Ponlo un colorcillo de otro color, a ver, un azulito. Ya. Entonces ahí están las líneas secundarias. Ahora, clic, anticlic, dar formato al eje. Y acá me dicen, mira, las secundarias están cada 0.4. Entonces veo la parte más alta, ¿dónde está? Acá, ve. Baja. Y ya está. Entonces, acá está 8. Mira, 8 es esta línea. Por eso que no le he oscurecido más, pero esta es la 8, mira. Ahí está 8. Entonces, ¿cuántas líneas hay? Una, 2.5. ¿Estamos? Entonces, 2.5, estamos hablando de 0.4, 0.8, 0.8, a ver. Las principales están cada dos las principales. Entonces, acá es 8, acá estará 9. Ya vamos a ver, acá nos está, vamos a ponerle mejor, un ratito. Acá las principales, vamos a ponerle cada uno. Uno que venga. Ya. Ahí están. Ahora las principales hay que ponerle de otro color. Vamos a dar formato al eje, las principales. A ver. Acá. Las principales que sean pues otro color, que sean rojas. A ver. Color rojo. Línea sólida. Transparencia. Puse, a ver. Perdón. A ver, ¿está en qué color? Línea sólida, ancho. Bueno, pues no quiere cambiar, a ver. Está el formato de las líneas principales. Acá está. A las principales vamos a darle de color rojo. Ahí está. Ya. Ahora, prácticamente, miren, veo de que está coincidiendo. Ahora vamos a ver, seguimos. Formato al eje, a las líneas secundarias. Acá están. Entonces, acá, secundarias. Ya. Las secundarias están cada 0.2, las principales están cada 1. Entonces, mi curva está prácticamente acá, miren, está prácticamente de 9 a un poquito más de 9. Está acá. Vamos a ver. Desde acá. A la mitad. Entonces sería 9 más la mitad de 0.2, 9.1. Ya. Entonces, a ver cuánto sale acá. Vamos a cerrar este. Ingeniero, pero usted Sí. puede regresar mediante derivadas, ¿no? También. Pues, o sea que habría que sacar la ecuación de la curva, que Excel te proporciona, acá está la ecuación de la curva, lo deriva, acá tengo un ejemplo de derivadas, mira, acá está,
lo hemos derivado, hallamos el máximo y el mínimo, para eso lo igualamos a 0, encontramos el x y nos sale 9.19. Mira, 9.19, bueno, ya pues creo que más exacto. Tienen otra opción, ¿ya? Eso ya depende de la habilidad matemática pues, de cada uno. ¿Estamos? Y ya, o sea, mira, sin derivar también la pude calcular, no tengo mayor inconveniente. Ingeniero, pero derivando sale más exacto. ¿Cuánto se deriva? Pues no hay problema. No estoy diciendo hagan así, ¿no? Ya depende de la habilidad matemática de cada uno. Con tal de que llegues a la respuesta, le puedes hacer hasta brujería, pero tienes que llegar a la respuesta y lo tienes que técnicamente explicar. Ese sería el punto. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, no sé si habrá algo más. Creo que este es un procedimiento mecánico totalmente. Voy a buscar ejercicios para hacer algunos ejercicios al respecto de este tema. Nada más, así de simple. Muy bien, entonces, si no hay nada más que decir, organícense por favor, que todo les vaya bien y estamos viéndonos el día martes. Bien, muchas gracias, nos vemos. A ver, Carl Douglas, antes de ir, ya iba a apretar el gatillo. A ver, Carl Douglas, ¿alguna cosita? ¿Cómo será la práctica, ingeniero? Perdón, no escuché, ¿cómo dice? Hable antes y mano para poder hablar, porque la verdad que no se les escucha muy bien. ¿Cuándo será la práctica todavía, ingeniero? Ah, ya, práctica calificada. Ya, vamos a hacer densidad de campo. A ver qué temas nos falta. Nos falta hacer densidad de campo CBR. ¿Qué más? De acá 2 semanas, más o menos, se calculo que sea la práctica calificada. A ver, ¿cuándo es el final? Estamos todavía en noviembre. A ver, todavía tenemos para avanzar. Ya, con eso ya hacemos la siguiente, para ver, estamos 37, sí, más o menos debe estar la práctica en la semana del 14, por ahí más o menos, en función de los temas que avancemos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Segundo, y Alfonso, a ver. Ingeniero, una consulta, ¿va a haber práctica en teoría también o solo vamos a desarrollar por Excel? Mucha buena pregunta, la verdad que no se me ocurrió qué vamos a tomar, pero a ver, recuerden que la teoría a veces viene disfrazada de ejercicio, ya, o sea, cuando yo te pongo un ejercicio, tómalo con pinzas, ¿no? O sea, escucha, que puede ser teoría también ese ejercicio. Es decir, de repente la pregunta que se están dando, etcétera, no hay que mandarse, ¿no? Hay que analizar bien, hay que tener seguridad de las cosas. Entonces, así preguntas, decir, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Esa situación, como ya estamos dejando un trabajo grupal, ya eso, creo que ya, pues, hacer de teoría ya no creo, porque ya en teoría ustedes ya son campeones, pues, campeones del taco. Se han llegado, son magíster en el taco. Entonces, ya creo que les he dado la oportunidad ya para que de pronto suelten sus emociones con una infografía. A pesar de que dejo infografía, mucha gente jalada, ¿no? Madre, qué desperdicio. Ahora espero de que no sea así en este laboratorio, que se luzcan para que tengan notas altas. Bueno, si también se va a desperdiciar, ya está fregado. Pero entonces, todavía voy a evaluar, ¿ya? En realidad, si que no hay mucho tiempo y estamos casi apremiados, mandaré pues algo así como para que se califique solo y ya, pues si es teoría, ya será, ¿no? O sea, pero honestamente pensando, ¿qué cosa vamos a tomar? Eso está en función de mi disponibilidad de tiempo. Si no me siguen mandando estas tesis que me tienen loco porque presionan todos los días, ya, que esto, ya, y hay que atenderles, hay que estar con ellos, explicarles, y eso la verdad que quita cualquier cantidad de tiempo. Bueno, es obligación, pero ya pues me distrae mucho para poder atender la clase. Entonces, y sobre todo para poder calificar, ¿no? Entonces, si veo que ya el tiempo está ya muy corto, ya tendré que mandar a hacer esas que se califican solas, con alternativas,
Y bien por ustedes, pues, ¿no? Normal. Si tengo tiempo, hacemos una con ejercicios, pues también puede ser, ¿no? O sea, pero por eso yo también tengo que hacer ejercicios. Para poder pedir algo, tengo que dar, ¿no? O sea, definitivamente, entonces estoy viendo mis tiempos. Hasta ahora vamos bien, ¿ya? Entonces, no se preocupen, están medio tensos, tranquilidad, todavía estamos avanzando, ¿ya? Y veo que la mayoría está bien en sus notas, así es que está bien, pues no hay mayor inconveniente. Ya, muy bien. Entonces, pero cualquier cosa estamos ahí estoy para atenderles a cualquier situación, cualquier duda que tengan. Esta parte es sencillísima, no hay mayor inconveniente. Densidad de campo también es igual. Lo más complicado que podría presentarse en este tipo de ejercicios no es la parte práctica, porque eso es mecánico, pues, ¿no? Tú haces tu Excel y bajas datos y sale todo. Lo más complicado podría darse en la resolución de problemas teóricos, más bien, ¿no? ¿Qué pasaría? Analizar, cosas de esas sí se podría complicar. Así es. Pero vamos a ver, todavía no he decidido. Bien, muchachos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, el día martes. Ya nos vemos. Para más preguntas, nos vemos. Ya.